Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a seguir con el estudio de algunas aplicaciones de las derivadas y una vez que hemos visto ya la monotonía de una función, es decir, donde una función es creciente o donde es decreciente, pues hoy vamos a ver el estudio de la curvatura. La curvatura, que es donde una función es convexa o una función es cóncava. Bueno, para ello primero vamos a enterarnos un poquito qué significa gráficamente esto de ser cóncava o ser convexa, ¿vale? Y luego veremos cómo en un caso particular, cuando conocemos la expresión analítica de una función, pues podemos averiguar dónde es cóncava y dónde es convexa. Fijaros, esto de aquí, esta función de aquí, es la típica función, ¿vale? Que es una función convexa. ¿De acuerdo? Una función convexa es, bueno, matemáticamente podríamos decir que cuando tú trazas un segmento que une dos puntos de la función, siempre se queda por encima de la gráfica, ¿vale? Para nosotros es como si tuviéramos así la mano hacia arriba, ¿de acuerdo? Como si fuera una carita sonriente. Esto es una función convexa. Y una típica función cóncava, pues os sonará esta, ¿no? Esta parece que es como la x cuadrada, ¿vale? Y esto sería el típico ejemplo de una función que es cóncava. Cóncava sería como la mano así para abajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que matemáticamente, bueno, pues podríamos decir que en una región cóncava, si tú trazas una línea entre dos puntos cualquiera, siempre la línea se queda por debajo de la función. Pero bueno, a nosotros nos da igual. Esto sería como la carita sonriente hacia arriba, que es lo que nosotros denominaremos convexa, y como la carita triste hacia abajo, que es lo que sería cóncava. ¿De acuerdo? Yo recuerdo cuando era chavalillo en el colegio me dijeron que esto era justo al revés. Entonces hay textos en los que a esto le llaman cóncava y a esto le llaman convexa. Nosotros vamos a tomar este criterio porque este es el criterio de selectividad. ¿De acuerdo? Entonces para nosotros esto es convexo y esto es cóncavo. Otra gente le puede nombrar al revés, pero luego a la hora de representar las funciones la representará igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, aquí abajo he puesto otras dos funciones que veis que a veces en una zona son cóncavas y otra convexa. Por ejemplo, esta función, desde aquí, toda esta zona hacia aquí, la función, si os dais cuenta, es como convexa. ¿Vale? Y desde aquí hasta aquí, en toda esta zona, veis que es como una carita triste, es cóncava. Entonces, lo mismo que pasaba con el crecimiento y con el decrecimiento, que a veces había una zona donde era creciente y otra donde era decreciente, pues aquí en una zona será cóncava y en otra será convexa. Y eso es lo que tenemos que averiguar nosotros. Aquí, pues, si vemos también esta zona, ¿cómo es? Convexa. Y en toda esta zona de aquí, la función es cóncava. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues visto esto, un par de cositas más quiero deciros. Primero, los puntos donde cambian de cóncava a convexo, viceversa, a esto se le llama punto de inflexión. Luego aquí tendría un punto de inflexión. Claro, tiene que estar definido para la función. Pasa igual que con los máximos o mínimos, que era donde cambiaba de creciente a decreciente o viceversa, tenían que ser puntos que estén definidos, que pertenezcan al dominio de la función, pues aquí los puntos de inflexión es donde cambia de cóncava a convexa o viceversa, siempre y cuando estén definidos en la función. Bueno, y aquí también tendría que otro punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso por un lado. Por otro lado, no vayáis a confundir crecimiento o decrecimiento con cóncavo o convexo. Fijaros, aquí esta función siempre es creciente, ¿lo veis? Siempre es creciente, sin embargo en esta zona es cóncava y en esta zona es convexa. Y es cóncava, ¿lo veis? Y aquí del 0 hacia la derecha es convexa. Y esta, por ejemplo, siempre decreciente, ¿vale? Y vemos que toda esta zona de aquí, a la izquierda del eje de ordenada, es convexa y sin embargo aquí es cóncava. Luego crecimiento y decrecimiento son totalmente conceptos totalmente independientes de concavidad o convexidad. Aquí, por ejemplo, tenemos que siempre es convexa y sin embargo desde aquí hasta aquí, en toda esta zona del eje de la X, desde menos infinito hasta 0, vemos que es decreciente y luego desde 0 hasta más infinito es creciente. Así que no confundamos una cosa con la otra, ¿vale? Muy bien.
Bueno, pues vamos a hacer el estudio ahora de una función en particular, que ya la vimos cuando hicimos la monotonía, la primera parte. Vamos a coger la función f de x igual a x cubo menos 12x menos 8. Claro, esta función ya habíamos hecho la derivada primera, ¿vale? Vamos a agrandar esto un poquito. Y la derivada primera, que es igual a 3x cuadrado menos 12, y de aquí pues habíamos sacado que el punto menos 2 y 2 eran los puntos candidatos a ser máximos o mínimos. Aquí la derivada primera f' era positiva, aquí la derivada primera era negativa, aquí la derivada primera era positiva, por lo tanto aquí habíamos visto que la función era creciente, aquí era decreciente, aquí creciente, y habíamos visto que esto, el menos 2 y 2, eran puntos candidatos a ser máximo o mínimo. Bueno, realmente, si aquí la función es creciente y decreciente, aquí ya sabíamos que había un máximo. Igual aquí, como habíamos estudiado ya la monotonía, sé que es decreciente y creciente, aquí había un mínimo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué hacemos ahora para la curvatura? Pues hacemos la derivada segunda. La derivada segunda de x es igual a ¿qué? Pues a 6x. Y ahora hacemos exactamente igual. Es decir, tenemos que ver dónde esto es positivo, dónde esto es negativo y dónde esto es cero. Donde la derivada segunda sea positiva, la función diremos que es convexa. Es decir, la carita sonriente. Donde la derivada segunda sea negativa, la función es cóncava, para abajo. Y donde la derivada segunda sea igual a 0, tendremos un punto candidato a punto de inflexión. Es decir, exactamente igual que lo que hacíamos aquí con la derivada primera, pero ahora en vez de hacerlo con la derivada primera, lo tenemos que hacer con la derivada segunda, es decir, con la derivada de la derivada. Bueno, pues ponemos nuestra recta, igualamos 6x a 0, que solo sale una raíz, pues entonces solo tenemos x igual a 0, y se me divide en dos zonas en este caso. Aquí hacemos, por ejemplo, f segunda, ¿cómo será? Pues hacemos f segunda de menos 1. ¿Cuánto es f segunda de menos 1? Pues 6 por menos 1, que es menos 6, negativa. Y aquí pues hacemos, por ejemplo, f segunda de 1, el número que me dé la gana de esta zona, que es ¿cuánto? 6 por 1, 6, positivo. Luego aquí la función es cóncava, y aquí la función es convexa. ¿De acuerdo? Y ahora ya lo ponemos, como sabemos que lo tenemos que poner. Decimos que f de x será convexa en 0 más infinito y f de x será cóncava, ¿dónde? En menos infinito 0. En x igual a 0 tengo un punto candidato a ser punto de inflexión. Bueno, realmente en este caso tampoco es que sea candidato, ya sé que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque como he estudiado la monotonía y cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, en x igual a 0 tengo un punto de inflexión. Pero si no estuviera estudiando la monotonía, sino solo buscando estos puntos, pues tendría un punto candidato. ¿Vale? Bien, ya tenemos el estudio de la concavidad, pero es que la derivada segunda también me permite hacer algo más. Que es estos puntos que habíamos visto que eran candidatos a ser máximos o mínimos de antes. Ahora, si yo hago la derivada segunda en el punto candidato, si es positivo, quiere decir que la función como es, así, convexa. Luego, ¿qué es lo que tendría en este punto? Un mínimo. Y si f segunda fuera negativa, querría decir que la función es cóncava, ¿sí o no? Luego lo que tendría que sería un máximo. ¿Lo veis? Y así para cada uno de los puntos candidatos. Con lo cual, en definitiva, cuando yo tengo la derivada segunda, puedo comprobar si los puntos candidatos eran o no eran máximos o mínimos. En nuestro caso, f segundo de menos 2, ¿cuánto vale? Pues 6, esta es la derivada segunda, por menos 2, ¿qué es cuánto?
menos 12. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Al ser negativo, ¿cómo es la función? Cóncava, ¿lo veis? Es decir, lo que tengo es un máximo. Cosa que ya sabía porque cambiaba de creciente a decreciente, ¿lo veis? Pero vamos a ver qué pasa con el otro punto. F segunda de 2, que es 6 por 2. ¿Vale o no? Y 6 por 2 es 12, que es positivo. Al ser positivo, la función, ¿cómo es? Aquí. Es convexa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Un mínimo. Cosa que ya lo sabía porque cambiaba de decreciente a creciente. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Lo hemos enterado? Bien. Por último, para ver lo que pasa con esto de las derivadas, pues, ¿qué pasa con los puntos candidatos a inflexión? ¿Cómo sé yo que son candidatos a inflexión? Pues para esto hago la derivada tercera. Y si la derivada tercera en el punto candidato, vamos a llamarle x sub 0, punto x sub 0, resulta si es distinta de 0, es decir, si es positivo o es negativa en este punto candidato, entonces tengo un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer mejor, aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido con las derivadas en todo esto que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Fijaos. Yo lo primero que he hecho ha sido la derivada primera. ¿Sí o no? La derivada primera. Donde la derivada primera es positiva, la función es como creciente. Donde la derivada primera es como negativa, la función como es decreciente. Y donde la derivada primera es igual a 0, ¿qué tenía? Puntos candidatos a extremos. Eso es lo que yo aprendo con la derivada primera. Ahora hago la derivada segunda. Con la derivada segunda, donde es positiva, la función ¿cómo era? Convexa. Es decir, así. Donde la derivada segunda, estamos hablando de segunda, era negativa, la función es cóncava. Y donde la derivada segunda era igual a 0, ¿qué tenía? Un candidato a inflexión, a punto de inflexión. Ahora bien, estos puntos candidatos a extremos podía comprobar si lo eran o no lo eran con la derivada segunda también. ¿Sí o no? ¿Cómo? Si la derivada segunda, cuando lo sustituyo en estos puntos, no en otros, en estos, es positiva, ¿qué es lo que tenía? Un mínimo. Si la derivada segunda en estos puntos era negativa, tenía un máximo. ¿Vale? Si la derivada segunda es igual a 0, no sabe si era un máximo o un mínimo. Y por último, con la derivada tercera me servía para estos candidatos a puntos de inflexión. Es decir, estos puntos, si yo hago la derivada tercera en estos puntos y es distinto de 0, lo que tengo es un punto de inflexión. ¿Lo entendemos? Esto es un poco el resumen de lo que hemos visto de la monotonía, extremos, curvatura e inflexión con el estudio de la derivada primera, de la derivada segunda y de la derivada tercera. ¿De acuerdo? Bueno, pues, si no me he enterado, ya lo dejamos.